tener que ir construyendo hacia arriba, ¿no? Hacia la cima para que ustedes, pues quienes ya trabajan en la labor pericial, pues se vayan especializando, se vayan perfeccionando y para quienes no, bueno, pues que sea justamente un reto. También es importante decir que no es un camino fácil, es un camino que se va construyendo, entonces por eso es importante que vayamos pues con el pie, con el paso firme, ¿no? Para que este ejercicio pues se pueda hacer de la mejor manera. Y bueno, pues yo empecé haciendo periciales del tipo familiar, principalmente. Después se apertura el espacio para hacer periciales en materia civil, en materia penal, ¿no? Una primera experiencia en materia penal que fue un reto, pues es atender un tema con, antes no le llamábamos perspectiva de género, sin embargo fue un caso que fue muy sonado en los medios y que ahorita les voy a comentar. Y así se fueron generando experiencias, número de periciales, ¿no? Que yo ya no ubico cuántas he realizado a lo largo de todos estos años, y llegan otros procesos cada vez más complejos, ¿no? Y entonces, en esos, pues me toca participar en el primer peritaje en materia de feminicidio, ¿no? Entonces, es el primer antecedente que se genera en el país, particularmente en la Ciudad de México. Ustedes lo pueden revisar, que es el caso Lesbi. Lesbi, una chica que fue asesinada en las instalaciones de Ciudad Universitaria. Y bueno, pues esta pericial en trabajo social, pues representó todo un reto. Ya por sí misma el hecho de hacer una pericial y más con las características que se presentaron en ese caso. Sin embargo, también sienta bases, ¿no? Esta pericial para futuras procesos, para modificaciones, atender incluso em, em, recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Comisión Local de Derechos Humanos de la Ciudad de México, para atender el tema de violencia de género sin discriminación, con perspectiva de género y con respeto a los derechos humanos. Desde la muerte, ¿no? El trato de la muerte, hasta estos procesos judiciales. Y bueno, el caso Lesbi, además, me ha tocado como parte de la universidad, porque yo colaboro en la ENS, en la Escuela Nacional de Trabajo Social, nos ha tocado darle seguimiento posterior al caso. Y viene también un tema muy interesante que también será un panorama que se va visualizando más adelante como trabajadores sociales y como peritos, que es la reparación del daño, ¿no? Entonces, son procesos, les digo, complejos, son todos un reto, ¿no? Hacer una pericial es un trabajo verdaderamente complejo, es como hacer una tesis, es como tener un hijo, lo sufrimos, lo gozamos, nos cuesta, ¿no? Eso representa ser un peritaje, pero también deja muchas satisfacciones y por supuesto nos permite crecer profesionalmente, pero también crecer como personas y como seres humanos cuando nos hacemos sensibles de los temas, de las causas, de las litis, de los conflictos que están inmersos en un proceso judicial, ¿no? Esto, bueno, pues sin duda la perspectiva de trabajador social ahora con el reconocimiento de los derechos humanos, pues le da una mayor apertura a nuestra participación. Entonces, siempre vean, ¿no? Con la expectativa de que esta inversión que ustedes están haciendo, pues va a redituar en procesos que, de hacer peritaje y que por supuesto es un camino que les va a tocar a ustedes ir haciendo en los tribunales, en los juzgados de la Ciudad de México y de todas las entidades de las que ustedes están aquí presentes, que además recuerdo que son muchas. Bueno, pues después de esta presentación, ahora sí, bienvenidas, bienvenidos, buenas noches a todas y todos ustedes. Si quieren hacer algún comentario por ahora general y después pues iniciamos con esta charla. No es una clase, es una charla. ¿Alguien que quiera comentar, participar?
¿Será que es viernes y están muy cansadas y cansados? Yo, maestra, bueno, o sea, muy impresionante el hecho de que en tu centro de trabajo se haya dado pues un feminicidio y tener que realizar el trabajo pericial. Yo creo que fue muy, en su momento debió ser muy difícil, ¿no? Para ustedes. Y más como mujeres, ¿no? Por las represalias y, y pues lo visto que estaba el caso, ¿no? No es lo mismo cualquier otro caso que un caso tan cerca, ¿no? Así es, sí, un caso político, pues sí, también con esa corte, ¿no? Política, mediático, ¿no? Y político al interior de la universidad, ¿no? La universidad reconocer casos de violencia, reconocer, pues, la inseguridad en la propia, en el propio campus y por supuesto, el impacto de eh, eh, amanecer un día, ¿no? En las instalaciones de Ciudad Universitaria por un pasillo, que además es un pasillo muy recurrido, ¿no? Por la comunidad universitaria, pues a las 7 de la mañana llegar, ¿no? Y encontrarse con esa escena, pues fue una situación muy impactante. Y también lo político, si los digo, ¿no? Ya les compartiré algunas situaciones que se presentaron como institución, la propia universidad, la propia Procuraduría, todavía era Procuraduría, que nos representó un reto, ¿no? Un reto institucional, un reto profesional, incluso nosotros nos identificamos en su momento como víctimas potenciales del caso, porque sí tuvimos amenazas para no realizar el ejercicio, pero también nos aventuramos a hacer justicia, ¿no? Y hablar de violencia de género y hablar y atender un tema tan complejo en nuestro país como es el del feminicidio. Entonces, por eso les digo, siempre cada caso será un reto, aunque hablemos de un divorcio, aunque hablemos de una guardia de custodia, pues también son retos no menores porque las circunstancias, las condiciones de cada caso pues se van a dar de manera diferente, ¿no? Y entonces no sabemos si estamos trabajando con delincuentes o con narcotraficantes, ¿no? O con personas, pues, común y corrientes, ¿no? Como todos nosotros, pero pues cada caso, les digo, siempre tiene una sorpresa, siempre tiene una particularidad, siempre tiene un aprendizaje, que eso nos debe quedar. Muchas gracias, Rosy. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, ya que no les escucho tan participativos, ustedes ya hicieron la primera actividad que tiene que ver con el desarrollo histórico de la prueba pericial. Y este es un tema, como varios de ustedes presentaron en sus trabajos, muy relevante porque pues hablamos ahora como un tema, como un vocablo, pues de moda, ¿no? Hablar de las pruebas periciales y más de las pruebas periciales de trabajo social, que se ha vuelto en una década, pues prácticamente un tema nuevo, interesante, atractivo, que genera pues muchas inquietudes, ¿no? Y entonces nosotros con los alumnos en la UNAM, pues nos dicen, es que los maestros dicen que podemos ser peritos, pero pues, ¿qué es eso, no? Entonces, se ha generado cierta expectativa, cierto imaginario sobre el peritaje en trabajo social. Y sin duda, ¿no? Pues esto es un proceso jurídico, ¿no? Es una de las elementos que componen o puede ser un componente de los asuntos judiciales, de los juicios en los juzgados, en los tribunales, y es una herramienta también, es una herramienta de investigación que utiliza el sistema de justicia para comprobar datos, para comprobar hechos, dichos, ¿no? De situaciones conflictivas, de casos que se convierten en causa de un juicio o incluso sobre un delito. ¿Por qué es tan importante la actividad pericial?
Pues porque, como ustedes vieron en el manual, como ustedes vieron en las investigaciones que hicieron adicionales para realizar su ejercicio, pues hay una necesidad histórica de entender la vida, de entender la naturaleza, de entender la verdad que le da sentido, le da causa a las sociedades, a las personas, a la organización de la propia sociedad. Si nosotros nos vamos a la época prehistórica, vamos a encontrar evidencias. ¿Cómo sabemos, no? ¿Cómo sabemos en estos tiempos sobre la época prehistórica? ¿Por qué se ha logrado reconstruir la época de la prehistoria en nuestra sociedad? Nosotros lo revisamos y lo cursamos en la escuela. ¿Ustedes de dónde creen que nace esto? Yo creo que una parte viene de la curiosidad de los seres humanos por saber que, pues sí, los hechos y cómo fue nuestra historia y hacer nuevos descubrimientos, saber de dónde venimos, como esa parte de los vínculos que tenemos con el pasado. Siempre hay un vínculo con el pasado y queremos saber más. Somos unos seres curiosos por naturaleza. Somos curiosos, pero también somos personas, ¿no? Somos seres humanos que dejamos evidencias. Estas pinturas, ¿no? Estas pinturas rupestres que nos ubicamos en, pues en cuevas de diferentes partes del mundo, nos indican, ¿no? Cómo pudo haber sido la vida en ese momento histórico. Entonces, así como dice su compañera, ¿no? Esta necesidad de saber, de mantenerse, de descubrir, ¿no? Y ese descubrimiento pues sirve para el funcionamiento y la reorganización de la sociedad. Bueno, pues también ha sido siempre un área de estudio, ¿no? Venir de dónde, saber de dónde venimos, pero también este saber de dónde venimos nos permite entender situaciones que se presentan en condiciones, hechos o circunstancias particulares. La historia, la verdad, si ustedes ubican la teología, ¿no? El estudio de la religión, a la fecha, después de que tenemos un libro histórico como es la Biblia, donde nos dice, nos cuenta los pasajes de la historia del momento después, incluso antes de Cristo y después de Cristo, a la fecha, ¿no? En este siglo XXI, se sigue investigando y se sigue cuestionando quién fue Jesús, si efectivamente era hijo o no de Dios, ¿no? Y le ponemos diferentes nombres en diferentes partes del mundo, tratando de argumentar y justificar esta esencia, recuperando desde testimonios, en este caso de los evangelios, ¿no? Los evangelistas, tratando de recuperar el dicho que en ese momento era la forma en que se podía recuperar la historia. Hoy, en estos tiempos, además nos apoyamos de fuentes tecnológicas, de la ciencia, del desarrollo de la tecnología, para poder encontrar elementos diferentes que antes pues solamente nos quedábamos solo con recuperación verbal, ¿no? O escrita que hacían los testigos, los testimoniales directos que efectuaban el hecho, pero hoy no. Hoy tenemos este, otras formas, otros recursos tecnológicos para identificar causas y condiciones. No sé si ubican al principio de la contingencia, particularmente de la ciudad de Wuhan, el año pasado, justo que iba a ser el Año Nuevo Chino, la celebración del Año Nuevo Chino, que así como en todas las sociedades, en estos festejos del Año Nuevo, pues regresamos a nuestro lugar de origen, viajamos con nuestras familias para reunirnos y celebrar pues ese importante hecho, ¿no? De las diferentes sociedades. Bueno, pues en Wuhan, justo en el mes de enero, febrero, que viene cercano a las fechas de
el Año Nuevo Chino y de los festejos y bueno, la tradición de reunión familiar, pues sale un mapa, ustedes lo pueden buscar en Google, un mapa de cómo sale la gente de Wuhan para esas fechas de festejos de Año Nuevo a todo el resto del país. Y ahí empieza la verdadera pandemia. Es decir, los que estaban en Wuhan y que se van a sus lugares de origen, que aquí recordarán que incluso se pudo entrevistar al primer mexicano que estaba en Wuhan y viajó a la Ciudad de México. Ahí inicia la contingencia, la pandemia. Y eso se pudo ver justamente a partir del uso de los recursos tecnológicos actuales. Por supuesto, en otros siglos esto no hubiera sido posible. Y aún así, con este desarrollo tecnológico, no ha logrado, ¿no?, la tecnología, la ciencia, atender y controlar una pandemia. Pues imagínense, eso nos habla de que, pues sí, eso nos permiten avanzar mucho, pero tampoco son determinantes las tecnologías y la ciencia. Siempre estará en constante conocimiento, recreación, modificación, actualización. De esa misma manera, la iniciación de la prueba pericial, ¿no?, de las pruebas que tienen fundamento en conocer la verdad, pues entonces van evolucionando a lo largo de la historia en esas diferentes etapas que ustedes lograron identificar en su tarea número 1, para entonces hoy entender que ese tema sigue siendo vigente, pero que cada vez tiene mayor organización, cada vez tiene mayor regularización, ¿no?, desde la propia normatividad, y también hace uso ahora de recursos tecnológicos disponibles para tratar de resolver y entender qué sucedió en esos actos, en esos hechos que se suscitaron, que generaron la comisión de un delito, la omisión de una atención y que nos lleva a estos casos a un juzgado. ¿Hasta aquí queda claro? Sí. ¿Comentarios, dudas? Yo un comentario, ¿No? profesora. Adelante, Lucía. Sí, pues a mí, por ejemplo, me gustó mucho elaborar la actividad porque precisamente así pude percatarme justo de los precedentes que tuvieron los peritajes y que en este caso, bueno, quienes desde la época romana para acá, pues igual quienes informaban precisamente, pues eran juristas, ¿no? Y en este sentido, pues sí, ahorita ya, hoy en día, con el equipo, vaya, que puede conformar y elaborar los diversos peritajes, pues da una visión más completa para que así pues ya el juez pues pueda, en este caso, bueno, el juez o la juez pueda definir mejor la sentencia en este sentido, ¿no? Entonces, pues a mí justo me dio esta importancia porque finalmente, como se decía en un principio, precisamente pues al hablar de historia es porque queremos, bueno, y el ser humano desde siempre quiere tener y retomar lo que ha dejado de atrás, ¿no? Y también como decía la otra compañera, entonces, pues justo con esto da evidencia desde los inicios de los peritajes, ¿no? Entonces, la importancia, vaya, que tiene hasta hoy en nuestros días. Y ya, obviamente tomando en cuenta, para nosotros como trabajadores y trabajadoras sociales, pues también ya es un área, pues, oportunidad para nosotros, ¿no? En este caso, como gremio, porque precisamente, pues también no éramos reconocidos en ese sentido. Entonces, el llevar a cabo estas acciones, poco a poco nos dan ese reconocimiento que necesitamos como gremio. Así es. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Lucía. ¿Alguien más? Judith. Sí, maestra, pues a mí la verdad me encantó poder leer, poder investigar acerca de la historia, porque digo, bueno, estoy estudiando un diplomado en perito, pero pues de dónde viene, ¿no? O sea, cómo surge, cómo nace. Y me gustó mucho, o sea, me resultó muy, muy interesante poder conocer toda la historia, lo poco que hay, porque la verdad es que creo que
que no hay como mucha literatura al respecto. Y pues bueno, incluso de aquí podemos partir, ¿verdad? Para poder empezar a hacer pues, o para dejar algo más en forma, ¿no? Un libro, no sé, algo. Sí, pues ahí tenemos un proyecto. Finalmente los manuales de este diplomado pues conforman, ¿no? Perfectamente un libro Sí. de este tema y además pues sería muy bueno, ¿no? Ya que está aquí el maestro Miguel, pues invitarlo a que hagamos ese libro como producto de este trabajo, que además es un ejercicio de investigación. Si ustedes ven la bibliografía del manual, pues se hizo una revisión de muchos materiales a nivel nacional, bueno, que nacional casi no hay, pero internacional, para poder recuperar la información por lo menos básica de este tema. Muchas gracias, Judith. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Sí, maestra, yo. Rosy, bueno, Rosy. sí, Ajá. me parece que sí tenemos mucho material, incluso antes y después de Cristo está, bueno, la investigación que yo realicé, así la encontré. Me impresionó mucho cómo en los inicios de los juicios o de las controversias, cuando había dos personas a las cuales imputar la culpa, um, decidían que al más feo, yo me quedé, o sea, ¿y quién es realmente bello, no? Para ellos la persona físicamente fea era la que podía tener la característica de culpabilidad, entonces, y así se realizó por mucho tiempo. Por otro lado, en México, bueno, pues lo ligado, bueno, y en otros países también, lo ligada que estaba la justicia a la religión, ¿no? Cuando Juárez, si no me equivoco, bueno, esto queda separado, ¿no? Pero sí los principios y los valores y la ética iban de la mano con la impartición de la justicia, cosa que ahora al estar separada no sé qué tanto impacta en nuestra sociedad los valores, los principios, la ética para para la, la para los delitos, ¿no? Para que tengamos más controversias en este sentido. Nada más. Claro. Muchas gracias, Rosy. Además, bueno, pues das un pauta a un comentario, ¿no? Hablar de justicia, hablar de verdad, pues son dos términos complejos, subjetivos, que son contextuales, ¿no? En nuestro país podemos decir que justicia es, pero si eso lo vemos en Irak, pues la justicia será otra cosa. En México no es posible, no es justo generar una sentencia con pena de muerte. En otros países sí lo es, porque tiene que ver con una carga de la moralidad, tiene que ver con una carga de los valores, que bueno, cada vez han tratado de adecuarse a lo que ahora denominamos derechos humanos, ¿no? Pero los derechos humanos en esencia existen desde la Revolución Francesa y previo también hay antecedentes de ese tema. Sin embargo, pues las evoluciones de las sociedades son lentas y en esos procesos, en cada etapa que se tiene, pues entonces, ¿no? Vamos encontrando, incorporando, se van modificando estos términos. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la justicia? Y ello nos representa entonces también un reto que hoy tenemos que considerar. Ponemos un caso, un ejemplo. Seguramente ustedes han visto en las redes, en los medios, cómo hay una polémica de Vicente Fernández, el charro, ¿no? Donde está tocando a una mujer, ¿no? Está tomándose fotos y el señor está tocando el seno de la chica, ¿no? Entonces, esta chica hace la denuncia en las redes sociales y pues ustedes pueden encontrar ahí diferentes posiciones a favor y en contra de esa imagen, ¿sí? Hablando de que si el señor es acosador y demás, que seguramente lo es,
porque ahí está la evidencia, ¿sí? Pero en un contexto, el señor tiene más de 80 años, en un contexto en el que él era joven o menor y aprendió esas prácticas, no era tan sancionado, lamentablemente, ese tipo de tocamientos, ¿sí? Si bien pueden ser incómodos y demás, esta condición responde al contexto, a la formación, a las creencias del Señor. El Señor, por supuesto, es un charro, por supuesto, es macho, ¿no? Y el contexto, ¿no? Rural o de su origen, pues seguramente esas prácticas las podemos ver en muchos adultos mayores. Desafortunadamente, las cifras nos indican que los abusadores sexuales, no violadores, abusadores sexuales de los menores son los abuelos. Porque este manejo de la sexualidad, de la libido, no tiene esta carga, ¿no? No tiene esta formación y proceso como el que ahora se tiene, ¿sí? Entonces quizás se está juzgando demasiado severamente al Señor, no porque no lo haya hecho, sino porque habrá que reconocer también su contexto, sus creencias, por las cuales pasan estas cosas. Qué bueno que se evidencie. Yo soy feminista y por supuesto estoy en contra de ese tipo de situaciones. Pero en estos casos, por supuesto, no lo justifico. Solo estoy tratando de entender y contextualizar su realidad. Eso mismo nos ocurre con nuestro presidente, ¿no? Donde no cree en el tema de género. Y no cree en el tema de género porque en su generación, la generación de donde él proviene, esas cosas no existían, no eran un problema, ¿no? Y entonces ustedes escuchan las justificaciones que hace Andrés Manuel, esas justificaciones las dice como persona, no como presidente. Por supuesto, también es un error, porque no solo puede hablar como persona, sino tiene que hablar como presidente. Cuando está en un foro, es el presidente, es la voz. Entonces, pues tendría que ser sensible, dejarse capacitar para que pueda abordar respetuosamente o de manera incluyente el tema de género. ¿Se comprende un poquito lo que estoy diciendo? ¿Sí? Entonces, estos ejemplos que les doy son ejemplos claramente de la complejidad de hablar de justicia y verdad, de hablar de justicia y sí, justicia y verdad, ¿no? Entonces, esta subjetividad se acompaña, se permea al ejercicio, a la labor pericial que hacemos en trabajo social. Yo siempre creí que las pruebas, por ejemplo, de ADN de paternidad, pues eran inviolables, ¿no? Que no se pueden equivocar. Sin embargo, en los diferentes cursos que he tomado o las capacitaciones o la profesionalización que he hecho en materia jurídica, los profesores nos dicen que claro que se pueden equivocar. Si ustedes ahorita vemos, por ejemplo, el caso de las famosas pruebas para el COVID, ¿no? Hay diferentes metodologías, que si la sangre, que si es la sangre, las muestras de las mucosidades, hay el de la prueba rápida, bueno, son varias metodologías. Pero resulta, ¿no? Que ustedes han visto también en los medios, escuchado seguramente, que hay falsos positivos y positivos falsos. Esto nos dice entonces que la ciencia también se equivoca, que la ciencia no es única, que las formas y las metodologías son diferentes. Ahorita justo hablaba con mi hijo, porque hablábamos de la diversidad que existe en las formas incluso hasta de investigar. ¿Cómo fue un conflicto decir que si servía o no el uso del cubrebocas por algunos estudios científicos y otros decían que sí? El asunto es que traíamos ahí un conflicto
conflicto, ¿no? Y los ciudadanos pues no sabíamos si ponernos o no el cubrebocas, ¿no? Justo por esta polémica. Y esta polémica, las dos estaban sustentadas en la ciencia. No, 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 no solo puede ser la única causa. Si yo me hago una prueba rápida, COVID, y me sale negativa, pero sé que la familia con la que vivo están positivos, lo más seguro es que yo lo tenga. ¿Sí? Entonces, pues si mi prueba rápida salió negativa, tendría que buscar otras formas de confirmación para salvar mi vida. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, se los estoy tratando de poner como ejemplos para que sea más claro. Si tienen alguna duda o comentario, por favor, con toda la confianza, lo podemos ver. En ese sentido, ¿no? Estas formas de, ya vemos, ¿no? Que a pesar de hablar de ciencia, las formas, las metodologías pueden variar y tener resultados diferentes. Esa es la diferencia de la participación del trabajador social en el sistema judicial. No aplicamos pruebas, ¿no? No científicas como las hacen las de los laboratorios, pero la prueba que nosotros tenemos también es científica. Desde la recuperación de la subjetividad y de los testimonios de las personas que estamos evaluando. Y ahí tendríamos nosotros que discernir entre esos elementos que estamos encontrando con otros elementos que nos permitan comprobar esto que está ocurriendo y que lo que me están diciendo es cierto. Yo aquí en mi pantalla veo a Lucía Araceli, a Citlali, a Diego, a Perla, a Verónica, a Rocío, Judith, Alma, Alejandra, Mariana, Fabiola, Leticia y todas las demás 36 personas que están aquí en la sala. Aparecen ahí sus nombres, pero yo no sé si efectivamente ustedes se llaman así. Yo cómo confirmo, cómo puedo confirmar en esta sala, en este espacio, que efectivamente Citlali es Citlali, que Perla es Perla, o que Miguel sea Miguel. Aldair, Diego, ¿cómo podría yo confirmar eso? A ver, ayúdenme ustedes. Con su identificación y su acta de nacimiento. Sí, ¿Cómo? con una identificación. Con una identificación. A lo mejor lo primero podría ser prendan la cámara, ¿no? Ya me muestran su cara, pero eso tampoco es una garantía para mí. Aldair nos dice, no alcancé a escuchar, ¿si puedes repetirlo, por favor? Con la identificación, sí, exacto, con el IFE. La identificación. Ajá. Ajá. ¿Qué tipo de identificación, Aldair? Pues solamente los que podríamos decir que son oficiales, ¿no? La cédula profesional, el INE, el pasaporte, la cartilla militar. Claro, muy bien, gracias. No es lo mismo que ustedes me den, ¿no? Su credencial de la primaria, que efectivamente diga su nombre, pero por supuesto su rostro, su fisonomía ha cambiado. A que me den el IFE, la cédula profesional, ¿no? Otro documento que tenga mayor veracidad, que sea oficial, para entonces comprobar eso que me están diciendo. ¿Queda claro? ¿Sí? Bueno, entonces nosotros tenemos que llegarnos de todos los recursos que sean lícitos, nos dice la ley, para poder entonces demostrar eso que nosotros estamos diciendo, que estamos atestiguando. Porque esta investigación nosotros se la vamos a presentar al juez. Y el juez va a creer que nosotros lo estamos diciendo porque se supone que somos expertos, que somos peritos. Y antes de entrar a ese tema del perito, voy a recuperar esto que decía Lucía, ¿no? De cómo a lo largo del desarrollo histórico de la prueba pericial, como lo presentamos ahorita, identificamos diferentes elementos con los cuales las etapas históricas de la prueba pericial nos mostraban elementos por los cuales
se creía o recurrían a que eso era una prueba pericial. Primero, en la época romana decía, pues se ayudaban de juristas. ¿Quiénes eran juristas? Pues por supuesto personas especializadas. Pero luego tenemos un retroceso cuando en el derecho ya formal, canónico, encontramos otras formas de sancionar, otras formas de investigar. Yo les pido que vean la película de las brujas de Salem, que además que les va a gustar. Tiene mucha carga de cómo en el derecho canónico se hacía, se valoraba si una persona era o no culpable o inocente. Y entonces, después de esas formas, no se las voy a platicar porque si no, pues ya no van a ver la película, mejor véanla y luego la comentamos. Se busca, ¿no? Comprobar, confirmar, corroborar si las personas eran culpables o inocentes. ¿Qué película es? Las Brujas de Salem. Hay dos versiones y las dos tienen su encanto. Yo preferiría que vieran la más vieja porque trata de una manera más seria el tema que quiero que ustedes verifiquen. Al fin, el lunes es día feriado, ¿no? Pueden darse el tiempo de buscarla y además, pues van a pasar un buen momento. En ese momento, bueno, pues se habla de bueno, malo, culpable, inocente, además con la carga canónica, ¿no? De Dios sobre la distribución de penas, bueno, pues eso genera, ¿no? un periodo muy importante en la historia del mundo que tiene que ver justo con la Inquisición, ¿no? Ese castigo corporal, ese castigo incluso de la vida, cuando se demostraba que una persona era culpable de los delitos que se le estaban atribuyendo y por supuesto con el derecho de la sanción y de la gravedad de la sanción corporal de acuerdo a la Santa Inquisición. Ya en otros procesos, justo con estos primeros encuentros, avances, ¿no? de los derechos humanos, estos procesos tratan de ir disminuyendo, aunque no tanto, ¿no? Porque siguen presentándose la tortura, sigue presentándose el encarcelamiento como lo conocíamos tradicionalmente, hasta momentos pues ya cada vez más humanos, ¿no? Más con un sentido social, como es el reconocimiento de los derechos humanos, de la Carta de los Derechos Humanos, que solamente es la base para conformar nuevas formas de organización que puedan ser aplicables para los países que participan de la Organización de las Naciones Unidas. Hoy día, gracias a eso, pues tenemos esquemas, ¿no? de justicias un poquito más sensibles, menos violentos, menos inquisidores, ¿no? Como los estábamos ubicando y reconociendo en momentos anteriores. Antes hablábamos de la tortura, y la tortura pues seguramente ubicamos, ¿no? El famoso tehuacanazo, ¿no? Ubicamos las agresiones, las golpizas que se daban a los imputados o a los detenidos para encontrar a los culpables, ¿no? No tan lejos, fíjense nada más, porque aunque se modernicen las leyes, las prácticas de las personas, ¿no? Los usos y costumbres son complejos de cambiar. Si ustedes ubican el caso Ayotzinapa, pues hay una serie de declaraciones que fueron sacadas a partir de tortura, ¿no? Lean el libro que además está en las redes de La Noche de Iguala, que les va a dar muchos elementos de cómo se trabaja la justicia y cómo se presenta la prueba en estos elementos. Eso nos lleva, particularmente en México,
con la reforma judicial de 2008 a generar un nuevo sistema de justicia que deje de ser inquisitivo, como se llamaba o se denominaba el anterior, y inquisitivo, aunque no lo crean, viene de la Santa Inquisición, del castigo, de la pena. Por eso se le llama pena. Ahora ya no le llamamos pena porque no se trata de sufrirlo. Por supuesto, hay una sanción que es con la cárcel, pero no tiene esa carga de dejar, abandonar, olvidar y hacer que se sienta culpable y pague la pena y sienta pena y remordimiento por lo que hizo. Sí, por supuesto, paga la sanción con la libertad y con sus derechos civiles, pero no pierde los derechos humanos de los imputados. Pero también las víctimas, a mí no me sirve de nada que frente al delito que se cometió en contra de mi persona, entonces la persona solamente se queda en la cárcel. ¿Y qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con las mujeres víctimas de violencia de feminicidio que sus feminicidas están en la cárcel? ¿Cómo se resuelve el asunto para ellas? No solamente es que detengan al feminicida y entra a la cárcel y entonces tenemos un feminicida menos en libertad, ¿no? Sino que implica también ahora, desde el marco de derechos humanos, el reconocimiento de los derechos tanto del imputado para que no sufra tortura y además se piense en la reinserción social, pero también de las víctimas para que tengan una atención, para que tengan una reparación del daño y por supuesto, eso nos dice la ley, la no repetición y la protección de las personas. ¿Se comprende? Sí. ¿Algún comentario que quieran hacer al respecto? Yo tengo una maestra. Adelante, Diego. Más bien es una duda. Yo anteriormente igual había tomado un diplomado como modalidad de titulación. ¿Qué crees que casi no te escucho? Ok. Yo anteriormente igual tomé otro diplomado como proceso de titulación. Sin embargo, mi interés también era ir más allá de la metodología, incorporar la perspectiva de género. Y de hecho tuvimos un módulo especial, pero no satisfacía mis preguntas, ni tampoco estaba orientado el docente porque él era abogado. Sin embargo, no tenía idea de cómo incorporar estos elementos en un dictamen en trabajo social. ¿La metodología y la perspectiva de género? La perspectiva de género. Ah, ok, ahorita lo abordamos. Sí, Diego, muchas gracias. Qué bueno, es un tema que es importante que identifiquemos. ¿Alguien más que quiera comentar algo sobre esto que les dije? ¿No? Bueno, entonces continuamos. Hablar de perspectiva de género, la perspectiva de género es una metodología que permite identificar condicionantes de históricos, contextuales, sociales, de la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todos los ámbitos en los que las mujeres participamos. ¿Sí? ¿Esto cómo se ejemplifica? Se los voy a poner con el caso que me tocó hacer. Lesbi, si ustedes lo pueden buscar en los medios y van a encontrar mucha información sobre este caso. Si ustedes incluso ponen ahí mi nombre, pues les va a aparecer, ¿no? Como el resumen que se hizo en los medios sobre la pericial en trabajo social.
¿Por qué? Porque se abordó con perspectiva de género. Fue una pericial de trabajo social, pero con perspectiva de género. ¿Qué se hizo? En esta metodología que nos dice Marcela Lagarde, que es una de las feministas reconocidas en la universidad, que justamente es esta metodología que permite señalar, identificar las condiciones estructurales de violencia que se ejercen contra las mujeres. No solamente es el hecho de que me golpeen y que yo tenga un moretón, ¿no? Como ocurre en los juzgados, como ocurre en los ministerios públicos, donde se les dice a las mujeres, es una lesión pequeña, es una lesión de 15 días que no amerita trámite. Ujú. Pero la violencia no solamente se puede medir de esa manera. Que yo esté dando clase y que me estén tomando fotos y que poniéndome bigotes y demás, eso es violencia de género. Que se burlen de mi persona es violencia de género. Que descalifiquen, ¿no? En mi expertise porque soy mujer frente a otros peritos, es violencia de género. Pero también es violencia de género, ¿no? Les voy a contar un caso muy curioso que me ocurrió en un taxi. Me subo al taxi y me empieza a hacer la plática el taxista y yo le contesto con toda la cortesía. Y me dice, ay, usted sí es amable, usted no es una amargada como la mayoría de las mujeres. Y le digo, ¿y por qué dice que son amargadas? Pues porque uno les quiere hacer la plática y luego se enojan. Son agresivas. Uno quiere tener una cortesía de decirles que son guapas y bonitas y luego se ponen, se alteran. Y le dije, mire, a mí no me molesta que me lo diga, pero yo prefiero que me lo diga la gente que quiero, la gente de mi confianza, no un taxista que no conozco. Y que los índices de violación y desaparición de las mujeres nos indican que los taxistas son generalmente quienes ocasionan eso. Yo no estoy diciendo que usted lo sea, pero la situación en la que nosotros nos encontramos, las mujeres, para abordar un taxi, son estas. Si usted empieza a hacer comentarios que no nos competen, que no nos interesan y que nos generan inseguridad, pues claro que esa va a ser nuestra respuesta. No nos gusta que nos digan bonitas, no porque seamos feas, sino porque eso preferimos escucharlo de la gente de nuestra confianza, no de otros. Seguimos la conversación todo el tiempo y me dice, entonces todo el tiempo lo he hecho mal. Le dije sí. Ya al final me dice, me trae a casa y me dice, es la primera vez en mi vida que alguien que me regañe de una manera tan elegante. Y le prometo que no lo vuelvo a hacer. ¿No? Estas condicionantes que yo les estoy comentando son condicionantes de violencia de género. Hicimos una investigación de la alerta de género en el estado de Zacatecas y el dicho de la mayoría de las mujeres era, no podemos andar en la calle después de las 8 de la noche, porque después de las 8 de la noche la calle es de los hombres. Díganme de dónde viene eso. ¿En qué ley lo señala que diga que nosotras no podemos andar a las 8 de la noche? ¿No? Bueno, ocurre lo de lesbia. Se encuentra el cuerpo a las 5 o 6 de la mañana. Por supuesto, era un día de actividades, entonces les decía, circulaban chavos, alumnos. Llegan los medios, llegan las televisoras, sin ninguna precaución y empiezan a tomar imágenes. Eso es violencia de género. Tuvieron que cubrir, ¿no? Alterar incluso judicialmente la escena para que no siguieran grabando. ¿Sí? No se trataba de ninguna muerte, como todas las personas
Además, era una mujer. Y después se dice, estaba tomada, estaba drogada, ¿qué hacía a las 5 de la mañana en las instalaciones de Ciudad Universitaria? Ella se lo buscó. Si ustedes ubican, ¿no? Bueno, lo borraron, pero si lo encuentro se los comparto. Lo que la Procuraduría de la Ciudad de México expone en su Twitter es totalmente agresivo contra la mujer. Descalificación de la muerte de Lesbi solo por haber estado alcoholizada, por estar de madrugada en la calle, en la noche. Cuando se hizo la observación, por supuesto, fue una queja a la Comisión de Derechos Humanos, la Procuraduría tuvo que bajar inmediatamente esa información. Nosotros la pudimos recuperar y claro que la pusimos en la pericial. Hay condiciones estructurales como estas que les digo, donde los hombres o la imagen de las mujeres tiene ciertas obligaciones que debemos cumplir. ¿Sí? Si no somos calladitas, sumisas, si no traemos aretes, ¿no? Entonces somos marimachas, fodongas, feas, quedadas y lo que se les puede imaginar. Son estructurales. Pero también hay elementos simbólicos, elementos familiares, ¿no? Que también son elementos de violencia de género. Que sí, este es el contexto de Zacatecas. Las mujeres tenían que dejar de estudiar después de la secundaria, porque lo que seguía era que se casaran. Entonces, las mujeres que nosotros entrevistamos, que fueron 132, la mayoría quería estudiar. Solamente de esa muestra de 132, encontramos una persona con estudios de posgrado. Una de 132. De un contexto urbano de Zacatecas. Pero en los contextos no urbanos, ninguna mujer pasaba de la secundaria. ¿Por qué? Porque pues las mujeres, ¿para qué estudian? Se daba apoyo para los hermanos, que los hombres estudiaran, no las mujeres. O el hecho de celar, controlar a las mujeres de la casa, no es solamente por parte del papá, que por supuesto tampoco es sano, ni tendría que ser, sino de los hermanos, los tíos, los primos, y a veces hasta los amigos de la familia. El amigo del papá, elementos, son condicionantes de identificar que hay micro y macro sociales que generan la violencia de género. ¿Se entiende, Diego? Los que hacemos en materia jurídica para atender el tema de la violencia de género es recuperar esos factores que ocasionan condicionantes de violencia en asuntos, en delitos contra las mujeres. En el caso de Lesbi, la violencia no solamente fue la feminicida. Lesbi fue aislada por parte de su pareja. Prácticamente la secuestró, ¿no? Así decirlo, no fue literal, pero la secuestró cuando la empezó a aislar. Le dijo, ¿sabes qué? Tu familia empieza a incomodar, se enojan y te empiezan a regañar, entonces mejor ya ni les hables. Se lleva el teléfono y después le dice, es que te voy a cambiar el plan, una cosa así. El teléfono jamás regresó a las manos de Lesbi, ¿no? Su feminicida tenía acceso a sus redes sociales, a su teléfono y a todo. Incluso él ya había matado a Lesbi y él contestó el Messenger
de Leslie, como si fuera ella, tratando de hablar con la mamá, tratando, por supuesto, de ocultar el crimen que había hecho. Leslie vivió violencia psicológica con todo esto que les estoy diciendo. Incluso su feminicida intentó cortarse las venas para que él no la dejara, para que ella no lo dejara, ¿no? Y entonces, por culpa, por remordimiento, Leslie no lo dejó en tiempo antes, ¿no? O sea, no antes. Vivió violencia económica porque, por supuesto, Leslie la sacó de trabajar. Él ganaba muy poquito, ¿no? Y, por supuesto, le daba de comer puras chatarras, ¿no? Obviamente, ella tenía que comer lo que él le proporcionaba porque ella no tenía dinero. Y vivió violencia física, porque no solamente la noche de los hechos había tenido agresiones físicas. Previamente, Leslie fue vista por compañeros de trabajo, por amigos, por familiares, con diferentes agresiones y golpes. Es decir, la violencia de género no es porque solo porque la haya matado en ese momento. Es que había otros muchos ejercicios, conductas de violencia previos al feminicidio. Se fue incrementando a tal grado que lo que ocurría de todas las violencias, pues era la muerte. Y se le llama feminicidio porque es por condición de género. La mató, ¿no? Como resultado de todas estas violencias que ya había realizado esta persona sobre ella. ¿Se comprende lo que es la perspectiva de género? ¿Dudas, comentarios, quejas, sugerencias? ¿No? Bien. Ahora nos vamos a ir a otro tema que responde a la actividad que les pedí la semana pasada. Era, además de su presentación, pues platicaran cuáles eran sus cualidades culinarias, ¿no? Qué es lo que mejor saben hacer, preparar, cocinar, ¿no? Que degustan a sus familias, que sus familias se los piden porque ustedes son los meros para hacer ese platillo. Y algunas personas que decían que no cocinaban, pues yo les puedo decir que de alguna manera cocinan. Porque así se los puse en el chat, pues es un asunto de sobrevivencia. Y me disculpo para los que ya no les contesté porque tuve un problema con mi WhatsApp y perdí todo mi historial, entonces ya no alcancé a ver las demás deliciosuras que proponían y que por supuesto a ver cómo le hago, ¿no? Para que me inviten todo eso que dicen que cocinan y que cocinan muy rico. Para entrar al tema, ¿no? Y por eso se los pedí, es que la ley señala que los peritos somos expertos. Y entonces, yo siempre les pongo el ejemplo que de alguna manera, pues todos somos peritos. Y el mejor perito del arroz, por supuesto, es mamá. Díganme si sí o no. Cierto, ¿no? Mamá hace el mejor arroz que cualquier otra persona. Les puede compartir la receta y ustedes la siguen al pie de la letra, pero no sale como el de mamá. Lo pueden comprar en el supermercado, por supuesto, no sabe al de mamá. Le podemos ir a una fondita, a un restaurante, y puede ser ahí como algo parecido, pero no sale como el de mamá. ¿Sí? Ella es experta, es perito en hacer arroz, si pudiéramos llamarle así. Y es perito no solo porque le queda delicioso, esponjoso y todas las cualidades que les puedan encontrar, sino porque ella, si se dan cuenta,
No está como nosotros midiendo una taza de arroz, midiendo exactamente. Yo me compré una taza medidora para que no rebasara la taza número 2, porque si no, se me bate. Mamá no hace eso. Ella no le echa una cucharada o media cucharada de arroz. Agarra el puño, ¿no? O agarra el bote, le rocía y queda perfecto de sal. ¿Sabe? ¿No? Si un jitomate o 2 jitomates, pero le queda delicioso. ¿Sí? Ya lo tiene tan aprendido, tan elaborado, que no necesita irse como nosotros a la receta o recordarnos, ¿no? Cómo tiene que hacer cada vez que hace el arroz. Yo hago aquí todo un desastre en la barra porque saco les digo, mi tacita medidora, el agua y todo así como formadito, así como dice la receta para hacerlo. Por supuesto, no me queda como el. Ujú. Esto es porque les decía, ya no necesita estarlo midiendo y de todas maneras le va a quedar igual. Esta habilidad, ¿no? La va desarrollando con el paso del tiempo. La va desarrollando, la va perfeccionando cada vez que cocina arroz. ¿Sí? Así como su mamá es experta en arroz, ustedes van a ser expertos en peritaje. Ujú. Esto es para que se vayan pues haciendo a la idea y tengan fe y esperanza de que van a lograr hacer en algún momento y por el número de veces que lo repiten, pues así como le quede delicioso el arroz a mamá, pues ustedes así van a seguir haciendo sus periciales. Ujú. Por eso cuando les preguntaba que cuál era su expertise en culinaria, pues tiene que ver con eso. Y me gustaría que me platiquen por qué son expertos en hacer esas cosas tan ricas que dijeron que hacen. Les escucho. Bueno, yo lo que le comenté es que igual no tengo mucha expertise justo pues en cocinar, ¿no? Pero bueno, estoy aprendiendo. El caso es que yo el platillo que les comenté es el de una gelatina que queda espumosa, Ajá, ujú. justo por la manera, ajá, la manera en que se prepara. Entonces, tampoco llevo así como mucho tiempo haciéndola, pero las veces que lo he intentado, pues sí, voy como preguntando con diversas personas justo esta parte, ¿no? De, ¿a ti cómo te sabe? ¿A ti cómo te sabe? Y que dentro de su paladar, pues me den justo una sugerencia, ¿no? Entonces, y bueno, personas como esenciales en esta parte de las preguntas, pues han sido a mamás, justamente por esa experiencia que ellas tienen, ¿no? Entonces, es así como he ido como haciendo algunas cositas, pero le digo, principalmente es esta gelatina la que he estado elaborando, ¿no? Tanto de fresa como de uva, entonces pues bueno, el punto es que voy mejorando poco a poco, pero igual como menciona, pues justo es la práctica, ¿no? Entonces, eh, igualándolo a las periciales, ¿no? Entre más periciales hagamos, pues obviamente más nos vamos a volver expertos en esta parte, ¿no? Eso. Ok. ¿Alguien más? Yo, maestra, pues porque nos gusta el platillo, ajá. Si no, no nos hubiera interesado perfeccionarlo, ver otros tipos de preparaciones y que les guste también en casa, ¿no? O sea, Claro. ya Y seguramente han ido modificando su receta, ¿no? sí. Para dejarla cada vez más rica. Sí, ¿verdad? Veo muchos sí. Claro, de eso se trata. Así como cocinan y tienen una receta especial, pues de esa misma manera van a hacer ustedes esta especialización de la labor pericial. Ujú. ¿Alguna duda, comentario? ¿No? ¿Va quedando claro? ¿Sí?
¿Se comprende? ¿Hay más claridad en el tema? ¿Creen que esto les ayude para lo que estamos trabajando? Mucho. Bueno, pues hasta aquí que nos quedaríamos. No sé si el maestro Miguel quiere que comentemos algo más. Espero que con estos ejercicios, ¿no? Con estos ejemplos, pues tengan un poquito más de claridad en el trabajo que implica el tema de la pericial. Mire, Espero también que, yo sé que están muy cansados, por eso trato de hacerlo un poquitito más ameno. Y cualquier cosa, por favor, tienen mi teléfono, me pueden hacer las consultas individuales y con mucho gusto ahí estaré apoyándoles. Maestro Miguel. a ver, miren, aquí es bien importante, la maestra Roxana yo creo que ya entró directamente al tema. Realmente le agradezco mucho, maestra, por adecuarnos y además con los ejemplos prácticos que da, pues es mucho más comprensible lo que nos está mencionando. Acerca del módulo 2, lógicamente el encuadre que hizo la maestra de pues, cuáles son los peritos o de los antecedentes del peritaje, sí es muy importante, ya que nosotras o nosotros cuando estemos hablando del tema que nos gusta, que nos apasiona, pues tener como conciencia de dónde viene y si nosotros lo transmitimos, se lo platicamos a cualquier colega o se lo platicamos a nuestra pareja, a nuestro compañero, a quien ustedes quieran, ya entenderán la importancia de lo que vamos a hacer o de lo que estamos dispuestos a hacer. Si no es así, pues no tenemos un fundamento, unas bases. Entonces, así estamos en la construcción, con los ejemplos que maneja la maestra Roxana, y todo lo que van a ver en este módulo 2, lógicamente, pues se va a adentrar mucho más al tema. Y vamos a hacerlo poco a poco, porque está diseñado el diplomado pedagógicamente. Estas bases le van a servir para el módulo 3. Luego del módulo 3 de los fundamentos, para el módulo 4 de cómo intervenimos. Pero este módulo es esencial, como los otros, ya trabajamos en nosotros, en nuestro autoconocimiento, pero este módulo es esencial para ir avanzando y saber si realmente nos apasiona este tema o si realmente es un tema más que podemos manejar. Pero yo les aseguro que con las enseñanzas de la maestra Roxana, que con el contenido y ustedes colaborando, se los aseguro, así se los garantizo. Adentrándose más, este tema les va a apasionar todavía aún más, como pasa. Y también les voy a comentar otra cosa. Me escriben y me mandan muchos mensajes de que no, pues los tiempos, somos sensibles ante eso, pero manejamos tiempos porque desde ahorita empieza su formación como peritos. Ya si los que ya se dedican a esto del peritaje ya saben que la ley no espera, que digan, es que no pude, es que el carro, aquí no es así. Entonces también ustedes vayan teniendo esta disciplina porque desde el módulo 2 se están formando como peritos, en citar correctamente, en hacer las tareas a tiempo. Claro que si no se puede, pues los vamos a aceptar a destiempo, pero si desde ahorita ustedes se ponen esa disciplina de entregar las cosas cuando se piden, con las citas, con la introducción, después se les hace tan común que va a impactar no tan solo en este diplomado, sino en todo lo que realizan. Entonces ya nada más, esa es la recomendación que les doy. Le agradezco a la maestra Roxana, va a haber otra sesión a la mitad del diplomado y otra sesión de cierre, entonces aquí no lo vamos a dejar. Y como yo les digo, preparen sus preguntas para la otra sesión, y también pues preparen las preguntas cuando necesiten algo. La maestra Roxana está abierta a responderles. Yo nada más les pido para terminar, si pueden prender sus cámaras, porque les voy a tomar una foto que tanto me gusta de esto, las fotografías. Entonces, si prenden tus cámaras, Alejandra ya está prendida, Rocío, Nayeli, les agradecería muchísimo para ir cerrando esto. Bueno, si tienen alguna duda, algo que tengan, díganme, ahorita es el momento, También sí, yo... eso es lo que les iba a comentar. Si tienen alguna duda, comentario, queja, sugerencia. Adelante, no hay quejas, aquí puras sugerencias. Aquí no quejas. Adelante, gracias, Carla. Leticia. Mari quiere comentar. A ver, Mari, adelante. Mari Bueno. González se prendió tu... Sí. Bueno. Adelante, Sí. Mari. Ya cerró su micrófono. Antes de ahorita que hable Mari, esta grabación se queda, la voy a subir a YouTube y se les va a enviar, ¿sí? Para que no haya falla. Mari, si quieres preguntar algo, si quieres escríbelo, te leemos. Les voy a mandar la grabación para que se les quede ahí y cualquier cosa que repasen. Eso no es problema porque siempre estamos atentas y atentos de lo que nos pregunten, ahí estamos siempre presentes. A ver, bueno, entonces,
pues vamos a ir cerrando. Les voy a dar ¿Alguien más, aparte de Mari? Si quiere decir Mari, algo. Mari va a escribir, yo creo. Mari, Yo perdón. tengo una duda. A ver, adelante. Adelante. Las tareas en la plataforma se van a ir abriendo paulatinamente. Fíjate que ahorita yo quiero ser muy consciente en esto. Hay dos formas. Nosotros podemos abrir todo el diplomado, pero luego les da como mucha ansiedad de ver tantas actividades. Y aquí ahorita que estamos todas y todos, yo les quiero decir que por eso se dosifican. Pero a veces me preguntan, oye, es que tenemos mucho tiempo en un momento, entonces quiero terminarlas todas. Yo aquí les pregunto, vamos a hacer esto democráticamente, que eso sí me gusta. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Que se abra la totalidad del diplomado a los 2 días del inicio? Vamos a levantar la manita, o irlas viendo dosificadamente. Entonces, adelante, esto lo podemos ver. Adelante. ¿Quién sí quiere que se abran todo el diplomado primero? Todos los módulos. Que levante la mano. Marta, una. ¿Quién más? Marta, una. Dos, Lilia. ¿Quién más? Tres. A ver, ahí va, ¿eh? Levantar una mano. A ver, bien, oye, ahí van. Déjenla levantada, porque si no, no los puedo contabilizar. A ver, no, hombre, pues entonces se me hace que... Miren. Siguen levantando la mano de la licenciada Guadalupe Guadalupe, ya está abierto la plataforma para ti, porque me comentaron que no está bien abierto. 3 participantes levantaron la mano, sigan levantando la mano porque 4 o 3. Y a ver, ahora los que quieren dosificadamente para que no entre esta angustia y necesidad de verlos. A ver, No, Leticia pues González. No, pues entonces no. Ya Leticia, ganaron. sí, ganaron ya. Leticia González. Bueno, de Miren, cualquier... Dime, perdón, adelante. maestro, creo que es importante señalar dos cosas, ¿no? Estamos en una situación compleja, ¿no? En esta situación de la contingencia. Hay muchas situaciones personales, familiares, de salud, de trabajo también, que pues no nos tienen al 100, ¿no? Para todo lo que hacemos, lo que repetimos. Por eso, ¿no? Sí les pedimos que se cumpla en la medida de lo posible las fechas señaladas, pero también, como bien lo dijo maestro Miguel, y esa es la palabra, somos sensibles ante esta situación. Si antes, cuando no tenemos contingencia, hemos sido flexibles para recuperar y evaluarles las tareas, aunque sea fuera de los tiempos señalados, pues ahorita lo somos mucho más. Y también, en esa medida, por supuesto, les vamos a pedir que pues lo entreguen en sus tiempos, que no rebasen el módulo, por supuesto, pero también que se den el tiempo de hacer la actividad de manera razonada, ¿no? O sea, no entreguen por entregar cualquier cosa. Dense el tiempo de hacer el ejercicio bien, ¿no? Porque pues de eso se trata, que lo que nos muestren sea el aprendizaje que tuvieron del tema. Si envían alguna cosa muy genérica, sin análisis, en copia-pega, pues también les quiero decir que sí se los voy a señalar, ¿no? Y siempre en las observaciones, en la retroalimentación, les doy oportunidad, ¿no? Contribuir a hacer un ejercicio un poquito mejor para mejorar también su evaluación. ¿Sale? Pues yo creo que sí, gracias por eso es importante, maestra. Sí, el entregar por entregar realmente no nos da ningún aprendizaje. Nosotros hacemos un gran esfuerzo, siempre el esfuerzo va a ser, y no porque lo querramos así, sino porque se lo merecen. Entonces el esfuerzo que hacemos, sí, también ustedes, como yo diría, estírense un poco, ¿no? Ustedes ya lo saben, somos y son profesionales, entonces estírense un poco y háganlo. Y como les digo, si lo hacen aquí en el diplomado, se lo van a llevar a su vida personal, a su vida profesional. Entonces váyanse adaptando a esto. Les va a dejar mucho aprendizaje, no tan solo del tema pericial, sino también de vida, se los aseguro así. Entonces, pues muchas gracias, maestra. Las tareas ya quedamos. Sí somos sensibles, pero vamos a hacerlo de la mejor manera cada una. Dice, comprendo que hay un solo estudiante, pero quienes trabajamos y con mucho... Sí, claro. Rosy, por eso lo tomamos en cuenta y va a ser
como bien nos dice la maestra Roxana, sí que se entregue y cada quien que lleve sus tiempos. Leticia, ya te integré a la plataforma, mandé ahorita, la persona que nos apoya ya lo hizo, ya no te preocupes. Entonces, ahí quédense, pero están perfectas para la foto. Listas, listas y listas. Ahí estamos. Sí, no se muevan. 3, 2, 1, vean su cámara. Gracias. Ahí está. Gracias, Radio Pues. Ahí muy bien. A ver, me voy a pasar a otra pantalla. Abran sus... Licenciada Nayeli, entonces aparecen las dos pantallas. A ver, ahí va otra vez. Ahí va, a ver, espérenme tantito, sonrían. Aldair, ahí bien, Aldair, 3 bien ahí. Almairat, muy bien. 3, 2, 1. A ver, espérenme, no se vayan. La última y nos vamos. Yo creo que, ahí va. A ver, la última. Soy el más feliz en esto. Creo que por eso entro a las sesiones en vivo. Creo que es esto. Judith dice, una disculpa, no puedo encender la cámara. No te preocupes, Judith. Te va a dar envidia cuando veas a todas tus compañeras y compañeros todos guapos. Bueno, ahí va. 3, 2, 1. Eso. Ya, es que estoy haciendo, ¿cómo se llama? De captura de pantalla. Por eso es que se ve así. Bueno, pues pues ya sin más que quieran agregar, si quieren agregar otra cosa, maestra Roxana, yo les deseo una buena noche, son 9:29 del viernes 29 de enero, es un placer y todavía nos falta mucho, entonces pues agarrar fuerzas y ahorita hagan sus tareas, 1 o 2 tareas. Maestra Roxana, si quiere cerrar esta reunión. Sí, gracias. Pues bueno, yo les agradezco que a Tengo pesar una del duda. cansancio y Tengo una duda por acá, todo, Juan. pues Tengo una duda, Juan. Sí, es en relación a lo que hablaste acerca de el tema de perspectiva de género. ¿Ese fue un peritaje que elaboraste? sí. Y si es así, sí, ¿dónde lo puedo ver o dónde lo puedo revisar? Se me hace interesante el ver cómo se formuló todo el trabajo, ¿no? Me gustaría saber dónde lo puedo ver. Miren, no se puede ver porque es un documento reservado, ¿no? Pero si ustedes buscan en Google, ponen pericial, caso Lesbi, o ponen mi nombre, ahí aparecen muchas notas del periódico donde se expone de diferente manera cómo se abordó la pericial, ¿no? Y bueno, no solo la mía, la de también las demás peritos en otras materias, pero que también se hicieron con perspectiva de género. Ah, ok. Bueno, hice la pregunta porque pensé que era como un caso práctico y se me hace muy interesante el ver desde la metodología y cómo se formuló, cómo fue todo este proceso. ¿Hay alguna manera o más adelante vamos a ver algún caso más adelante, similar? No conmigo, no es materia de mi módulo. En otros módulos van a ver la cuestión metodológica, ¿no? Sí, Enrique, vamos a ver casos prácticos. Lo que puedo hacer es una pequeña presentación en lo general del caso Lesbi, si quieren, pero el documento pues no se los puedo compartir porque es un documento reservado. Maestra, a mí Pero también sí me podemos hacer interesaría. esa pequeña exposición. Perdón. Perdón, y una disculpa entera, porque como estoy con mis niños, de hecho hasta presioné mal y todo. Sí, a mí también me gustaría que nos pudiera compartir biografía con relación a su trabajo que realizó, metodologías, nos ayudaría bastante, al menos a mí en lo personal me interesa mucho con relación a lo que nos compartió ahorita, y sería de agrado que nos compartiera un poquito más acerca de la metodología que llevó a cabo. Digo porque, pues bueno, a mí ya me ha tocado participar en algunas, en algunos juicios orales y pues apenas, bueno, de hecho sigo aprendiendo, ¿no? No significa que sea realmente una experta porque, pues bueno, voy comenzando, como reitero, y realmente el participar en un juicio oral, pues sí implica principalmente emocionalmente de valor y de conocimientos, pues bastante, ¿no? Entonces, sí, me gustaría bastante en lo personal que nos compartiera más bibliografía acerca del, pues en este caso usted, sobre las metodologías que ha llevado a cabo. Claro que sí, sí, de hecho si quieren lo dejamos para la última sesión.
les hago una presentación muy genérica de pues la recuperación metodológica, ¿no? Y de también la aportación que hizo esa pericial en este caso, ¿no? Que deja también un antecedente importante en materia jurídica y que más adelante se espera que se implemente como una cuestión obligada en los casos de feminicidio. Sí, con mucho gusto. Podemos hacerle así. La pericial no se las puedo compartir lamentablemente Sí, por sí se esta entiende. condición Sí, sí comprendo de también. reserva, ¿no? Muchas gracias, maestra. No, y Gracias. maestra Roxana, de verdad que va a ser muy interesante el ejercicio, pues ahí está el compromiso en la última sesión para que todos nos hagamos un tiempo, les vamos a avisar desde antes. Gracias, Mari, por decirlo. Sí, sabemos que los jueces orales vamos aprendiendo siempre, es una situación de estar aprendiendo y aprendiendo, eso que eso es así, como todo. Y Juan Enrique, sí, en el diplomado vamos a tener un módulo nada más para presentar pericial, o sea, y bueno, desde antes te vamos a explicar cuestiones metodológicas, teóricas, para que ya tengan todos los elementos, todas y todos, y ahora sí al presentarlo, en este caso práctico, que es un caso real, Maestro. desarrollen todo lo que han aprendido. Dime, Mari. Así es, maestro Miguel. De hecho, sí comparto su opinión, porque de hecho el compañero Juan Enrique, la sesión pasada mencionó algo así sobre el comportamiento que debemos tener nosotros como peritos en este campo, ¿no? Y realmente, bueno, él mencionaba que se debatió mucho, que de hecho los abogados y todos ellos pues como que empezaban a bombardear, y lo puedo decir por experiencia que realmente pues ellos, y como vemos que, como ellos ven que con relación a nosotros pues en materia de trabajo social vamos entrando a este terreno, sé que es el trabajo de ellos, ¿no? Pero sin embargo, o sea, sí, comprendo bastante lo que mencionó él con relación de que ellos a veces como que lo debaten mucho, como que no sé cómo encontrar la palabra, como que lo tratan de Descalificar. de desacreditar, Desestimar, exactamente, de desacreditar, bien. desacreditar, de que bueno, ¿y tú en qué te basas? ¿Qué metodología? ¿Qué fundamento científico? O sea, y lo reiteran una y otra vez, hasta como que con el propósito y el trabajo, yo no entiendo, ¿no? Es tratar de desorientar, ¿no? O sea, porque yo entiendo que es el trabajo de ellos, ¿no? Dentro de una sala, pero sin embargo, mientras más nos puedan instruir acerca de ello, pues estaría mucho mejor, ¿no? Para tener más sí, herramientas. Una disculpa por el sonido, por mis No, hijos. no te preocupes. Mira, Mari, Juan. Si quieren les platico, ¿no? La A ver, dinámica de la adelante, audiencia oral. adelante. No, digo, en la última sesión les platicaré todo esto que estás diciendo, Mari, de cómo me fue, ¿no? En la audiencia, en la defensa de la pericial, también para que vean qué situaciones se van a enfrentar. Hay que ir por supuesto, muy capacitados, pero bueno, ya se los platicaré el día que revisemos el caso, ¿no? Ajá, Yo espero que les haya gustado esta sesión y si tienen algún otro comentario, bueno, pues con mucho gusto lo atendemos. Maestro yo nada Miguel, más perdón. para puntualizar algo, maestra, así como dice Juan Enrique, Mari, en un módulo vamos a hacer una representación de cómo se lleva un juicio oral. Y como bien lo dice Mari y Juan Enrique, pues claro que vamos a tener nuestro dictamen lo vamos a tener, cómo lo vamos a defender y cómo nosotros vamos, si nos preguntan metodología, lo vamos a tener dominado. Si nos preguntan técnicas, lo vamos a tener dominado. Esto con la finalidad de, con la experiencia que tenemos, cuáles son las preguntas que te hacen las abogadas y los abogados. Entonces, ustedes van a tener esos elementos. Claro, los escenarios varían entre unos y otros, pero en este diplomado quiero que haya casos prácticos y también casos prácticos en las cuestiones orales. Puede estar muy interesante, eso es así. Van a ver. Pero maestro, pues entonces ya es el compromiso. Agradezco otra vez que estén aquí. No sé si tengan alguna pregunta para la maestra, pero si no, pues nos veremos muy pronto. Les mando la grabación y todo lo concerniente a esta sesión. Pues muchas gracias, maestra. Muchas gracias, maestro. Mi estimado Juan Enrique, como siempre, tus participaciones y para todas y todos, gracias. Rosy, Citlali, Lucía, Mari, Verónica. El video, nada de eso puedo activar. No te preocupes. Lo sé hacer. Todo con calma, Ursaí. Que le busco, no sé, pregunta a Ángel y nada más viene, ¡ay, este es más rápido! Y se larga, como aquel que no tiene mucho que hacer.
Ursaí, te voy a decir una cosa, yo voy a hablar Que contigo. alguien le diga que ya lo logró. Sí, lo escuchamos. Yo te voy a ayudar. Ay, ay, ay. Les mando un abrazo y ahorita voy a hablar contigo. Ay, no. Bueno, qué bueno que cerramos. Qué bueno que cerramos la clase con esta. Ay, 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 ay. Bueno, pues pasan muchas cosas de les ese deseo tipo. bonita Y noche. eso es lo bonito. Nos vemos, que estén muy bien. Que pasen buena noche. Buenas Saludos noches a todos. muchas gracias. Buenas noches. Gracias a todos. Adiós. Que estén bien.